Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a cuarta sesión del curso de Fundamentos de Photoshop. Y ahora vamos a ver el tema de niveles de deshacer. Como seguramente ya te habrás dado cuenta en las tres primeras sesiones, si lo has practicado, te has dado cuenta que Photoshop tiene solamente un nivel de deshacer. Con esto me refiero al nivel del Control Z, el famoso Control Z o Comando Z, los niveles de undo. Y esto seguramente te ha confundido porque en Illustrator nosotros teníamos muchísimos niveles de deshacer. 10, 20, 30 dependiendo. Pero tenías muchísimos. Y aquí en Photoshop no ocurre eso. ¿Por qué no ocurre eso? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos entonces ahora a abrir otra vez la imagen de nuestro amigo el pato. Voy aquí a pedirle que me muestre las capas. Aquí están las capas. Ya habíamos visto que cuando abres una imagen nueva, que viene en formato de imagen JPG en este caso, ya te abre el background, el fondo fijo con la imagen. Ahorita vamos a ocuparlo así, precisamente para demostrarte los niveles de deshacer. Los niveles de deshacer, voy a tomar aquí mi pincel y le voy a hacer aquí algún ajuste a este pato. Hago estos cambios. Y ya que lo hicimos, y yo digo, ay, ¿sabes qué? No me gustó. Entonces vamos a deshacerlo. Presiono, me voy al menú edición, edit, undo, o presiono control Z, comando Z. ¿Y qué pasó? No lo deshizo. ¿Por qué no lo deshizo? A ver, vuelvo a presionar control Z y verás cómo solamente está deshaciendo y rehaciendo la última acción. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos aquí a ver varias cosas. Primero, cada vez que tú das un clic, arrastras el mouse y sueltas y haces un cambio, para Photoshop ese ya es un cambio. Si yo hago otra vez clic, arrastro y suelto, este ya es un segundo cambio. Entonces cuando haces control Z, solamente deshace el último cambio. Y la explicación es la siguiente. Recordemos que Photoshop genera las imágenes digitales a través de una cuadrícula en la cual cada uno de estos cuadritos pequeñitos que son píxeles tienen información. La información que hay en este píxel es la posición dentro de esta cuadrícula, lo que llamamos el mapeo de bits, y aquí cada píxel tiene además una información de color. Cada vez que tú haces un cambio, Photoshop no puede guardar solamente el área donde hiciste el cambio. Me voy a acercar. Él tiene que guardar la información de todos los píxeles de tu lienzo. Entonces eso significaría muchísima información que tiene que estar guardando Photoshop para que tú simplemente hagas control Z, comando Z, y se deshaga el último cambio que hiciste. En realidad no está deshaciendo solo esto, sino que está regresando a su estado original todos los píxeles de la imagen. Tú notas el cambio solo aquí porque fueron los únicos píxeles que cambiaron. Pero en realidad está leyendo de nuevo la información que logró guardar de todos los píxeles de tu imagen. Entonces, esto tiene que ver con las capacidades de las computadoras, de la memoria de tu computadora específicamente. Es decir, los niveles de deshacer, el undo, el control Z, se guarda en la memoria RAM de tu computadora. ¿Y qué es eso de la memoria RAM? Bueno, aquí tenemos que regresar entonces un poquito a ver unos conceptos muy rápidamente. Recordemos que una computadora está formada por al menos un monitor, un teclado, un mouse y un gabinete. Primer comentario al respecto. El gabinete generalmente lo conocemos como el CPU, la unidad central de proceso. Este CPU en realidad está mal llamado CPU. ¿Por qué? Porque en realidad es un gabinete. Este gabinete dentro tiene el CPU. Si nosotros abrimos el gabinete, vamos a ver que está hueco, con los espacios para colocar tanto la fuente de poder, los ventiladores, tarjetas, ranuras de expansión y el área para las unidades de DVD, de disco duro, etc. Dentro, como te decía, ya cuando tienes conectado, ya tienes lleno este gabinete, lo verás así.
Aquí adentro tenemos algo que llamamos una tarjeta principal o motherboard y tenemos muchos cables que están interconectando precisamente la fuente de poder, los ventiladores, las tarjetas de expansión, como pueden ser las tarjetas de sonido, el módem, la tarjeta de video y aquí las unidades. Vamos a verlo más de cerca y ahora por separado. Y entonces veamos que esta es la tarjeta principal, la placa principal o motherboard o tarjeta madre, con todos esos nombres la conocemos. En esta motherboard ya vimos que a través de cables se van conectando las tarjetas de expansión, como esta es una tarjeta de video. Este es el verdadero CPU, la unidad central de proceso, la que hace todos los cálculos numéricos, matemáticos. Un ventilador y un disipador de calor, porque cada vez que está trabajando, como está haciendo cálculos, empieza a generar calor y se calientan muchísimo. Necesitas, para que no se derrita, necesitas dispositivos que lo enfríen y que le separen el calor, que disipen el calor que está generando este CPU. Ese es el verdadero problema en las computadoras, el calor que se genera al estar procesando. Ya después platicaremos un poquito más de ello. Pero aquí a donde quiero llegar es a dos partes que son la memoria RAM, que es esta plaquita, y el disco duro. Estas son las unidades como el DVD y esta es la fuente de poder que le da electricidad a toda la tarjeta principal. Ahorita los niveles de deshacer tienen que ver con todo esto porque el control Z, el undo, se aloja aquí en esta placa de memoria RAM. Se llama memoria RAM porque, bueno, recuerda, hago aquí otra aclaración, recuerda que siempre yo aquí explico las cosas de manera que sea lo más sencillo posible para que tú lo entiendas, pero ya la explicación profunda, científica, real, puede variar bastante de lo que te estoy diciendo, en sentido de que, por ejemplo, aquí la memoria RAM tiene estos chips. Yo aquí, para que entiendas el concepto que quiero compartirte de los niveles de deshacer, lo que quiero decir es que aquí, esta es la memoria RAM, y por ejemplo, ¿ves estos chips? Bueno, yo lo que aquí ahorita te voy a decir es que imagines que en estos chips se va almacenando la información que te está mostrando la pantalla de tu computadora. Entonces, esto te lo digo para que tú lo entiendas, pero ya en una explicación de informática y cibernética más profunda, pues por supuesto que la cosa es diferente. Pero para que entiendas todo el concepto, yo así lo digo. Entonces, bueno, he hecho esta aclaración, regreso. Los niveles de deshacer y todo lo que tú ves en la pantalla, todos los programas que están abiertos, la música, el Facebook, todo esto, se va almacenando aquí en la memoria RAM. Por eso cuando de repente se va la luz, se corta la fuente de poder, se borra lo que estabas haciendo en la pantalla porque no lo guardaste en el disco duro, porque tú lo guardaste en esta memoria RAM que es volátil, le decimos. Cada vez que se va la corriente eléctrica, se borra lo que hay en estos chips. Lo que no se borra es lo que está guardado aquí, en el disco duro. Entonces, este disco duro es el que sí graba tu información y se queda ahí resguardada permanentemente hasta que tú decidas borrarla. Entonces, el primer punto es que los niveles de deshacer, el control Z, se almacena aquí. Y el detalle por el cual Photoshop solamente guarda un nivel de deshacer es porque el tamaño de la capacidad que tiene esta memoria RAM es más pequeña, mucho más pequeña que la capacidad que tiene este disco duro. Vamos a ver qué hay dentro de un disco duro. Este es un disco duro. Se llama disco duro precisamente porque, como lo estás viendo, bueno, aquí ya le quitaron la tapa, es de metal, es sólido. Y tiene estas agujas que están leyendo la información que está guardada en esta superficie del disco. En realidad, los discos duros están formados por varias capas de metal y entre cada capa hay otras agujas que están leyendo. Ahora, este disco duro, ¿cómo guarda la información? Bueno, este disco duro guarda la información más o menos así. Divide en sectores esta placa de metal y después en pistas. En pistas son como si estuviéramos en una pista de carreras que vas haciendo círculos alrededor y entonces se generan esos sectores. El detalle aquí es que la capacidad de almacenamiento que tiene un disco duro es mucho mayor que la capacidad que tiene una memoria RAM,
que son solo estos chips. Para entenderlo mejor también vamos a recordar cómo es que se guarda la información digital en la computadora. Vamos a recordar que para que un disco duro o una computadora junto con su unidad central de proceso, que es el procesador, pueda manejar información, cuando las inventaron se dieron cuenta que las funciones principales que necesitaban era que la computadora prendiera o apagara algo, es decir, on-off, o que respondiera sí o no a algo. Por ejemplo, si uno le quería decir a la computadora, si el switch número 1 está prendido, entonces no enciendas el switch número 2. Y cosas así. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer para que comunicarnos con la computadora y que la computadora ejecute estas instrucciones? Y es cuando deciden utilizar las matemáticas en el sentido de utilizar el número 0 para que la computadora entienda que la función que quieres es sí, y el número 1 para que la función sea no. O el número 0 para decirle encendido y el número 1 para decirle que algo está apagado. De aquí es de donde surge el concepto de los dígitos binarios. Tenemos el número 0 y el número 1 y ese va a ser un par. Esto es a lo que llamaron un dígito binario. ¿Por qué binario? Porque está conformado de dos dígitos y la contracción fue bit. Entonces, las computadoras van a guardar todo en grupos de bits. Un grupo de dos dígitos de un 0 y un 1 es un bit. De aquí entonces vamos a recordar esta tabla. Esta tabla nos dice que la unidad mínima que guarda entonces una computadora es un bit. Ya vimos que es un par de dígitos, el 0 y el 1. Entonces ese es un bit. No te preocupes mucho ahorita por los nombres, en realidad es nada más para darte una idea de la diferencia en el tamaño que hay entre una memoria RAM y un disco duro. Todos estos prefijos, el kilo, el mega, el giga, el tera, el peta, vienen del griego. Recuerda eso para el conocimiento encadenado, que lo vayas buscando, que significan el origen de estos prefijos, etc. Entonces aquí el número real es que cuando vas multiplicando y juntas 1024 bytes, se convierten en estos 1024, 1000 bytes. Por eso usamos el prefijo kilo, significa miles. Entonces esto es un kilobyte, o sea, son 1000 bytes. El número exacto es 1024, pero muchos, vámonos aquí en la tabla del lado derecho, para hablar, cuando estamos hablando de almacenaje en disco, lo cierran al dígito cerrado en 1000. Para que te sea más fácil y no te hagas bolas con los 24, vámonos aquí a verlo en miles. Cuando tienes 8 bits, haces un byte. Pero cuando ya tienes 1000 bytes, se vuelven un kilobyte. Y cuando juntas 1000 kilobytes, decimos que tienes un megabyte, es decir, 1.000.000 de bytes. Y así sucesivamente. Bueno, resulta que tú tal vez ya lo hayas escuchado, las memorias RAM, lo que teníamos acá, la memoria RAM que tiene tu computadora se encuentra en el orden de los gigabytes. Es decir, tu memoria RAM puede tener, generalmente tiene 4 o 8 gigas de memoria RAM. Eso quiere decir que esta placa que tiene tu computadora, que es la que te permite abrir programas en tu pantalla y estar modificándolos en tu pantalla, tiene de 4 a 8 gigas. Pero un disco duro, uno de estos que estábamos viendo, sus capacidades actualmente están en el orden de los terabytes. Entonces ve tú la diferencia que hay de tener miles, millones, millones de millones hasta los terabytes. Por eso, entonces, lo que hace la computadora, esta memoria RAM de aquí, que te permite ver los objetos en tu pantalla y abrir los programas y trabajar, entre ellos Photoshop. Si Photoshop estuviera guardando muchísimas veces niveles de deshacer en esta memoria, muy rápido va a ocuparte toda tu memoria RAM. Pero no lo debe hacer Photoshop porque tienes tú otras cosas abiertas en tu computadora cuando trabajas, como es el sistema operativo Windows. Imagínate que Windows ocupa este espacio, y luego tienes tu Facebook y ocupa este espacio, y luego tienes Photoshop y ocupa este espacio, y luego tienes algún otro
la música, un video, etcétera, etcétera, se va llenando muy rápido. Por eso, lo que decidieron fue, cuando todo el mundo nos estábamos quejando por mucho tiempo de que como solo teníamos un nivel de deshacer, se dieron cuenta que en la computadora todo el mundo generalmente ocupa toda su memoria RAM, pero en los discos duros casi siempre tienen un gran espacio vacío. El espacio que tienes ocupado de todo, supongamos que este disco es de 500 GB, y entre lo que tú tienes guardado, puede ser este pedazo de Windows o del sistema Macintosh, el software que utilizas, por ejemplo toda esta suite de Photoshop, y además tienes tú ocupando con tus archivos de trabajo, generalmente son pocas las personas que tienen ocupado todo su disco duro, a menos que tu computadora ya sea medio viejita y tenga discos duros más pequeñitos. Pero lo que se dieron cuenta fue esto, que generalmente cuando están trabajando en Photoshop, la gente sí tiene muy ocupada su memoria RAM, está casi llena mientras trabajas, pero el disco duro está casi vacío o tiene un área muy grande vacía. Entonces lo que se les ocurrió fue decir, ¿saben qué? ¿Por qué no? Voy a poner aquí otro color para señalar. ¿Por qué no ocupamos el espacio vacío que tiene este disco duro mientras estén trabajando con Photoshop, para que el usuario pueda acceder a esos niveles de deshacer? Y esos niveles de deshacer es lo que llamamos archivos temporales. Pero ojo, Photoshop no puede usar un gran espacio. ¿Por qué? Porque hay otros programas como Windows que hacen lo mismo y está usando el espacio vacío de tu disco duro para estar escribiendo y borrando archivos dependiendo de, por ejemplo, tú ahora, quizá con esto entiendas, que cuando estás trabajando en Word, está escribiendo un archivo temporal mientras está en pantalla el archivo que tú estás escribiendo y de repente se va la luz. ¿Has visto que cuando cuando vuelves a encender la computadora, te dice que encontró archivos de respaldo que no se guardaron bien y te pregunta si los quieres recuperar? Son precisamente estos archivos temporales los que encuentra Word. Pero Photoshop no tiene esa función. Los archivos que tienes temporales aquí, cuando se va la luz, se borran de aquí también. Y precisamente esa es la idea, que cuando tú ya termines de usar Photoshop, automáticamente Photoshop borra todos los archivos temporales con los niveles de deshacer que estuvo usando y te deja otra vez tu espacio vacío. Windows también lo hace, pero a veces no. Cuando se va la luz, cuando se congela tu máquina, se van quedando estos archivos temporales. Por eso es que te dice, tus máquinas, tu computadora se va luego haciendo lenta, o hay archivos que ya se quedan rotos, el sistema operativo se va también fracturando porque estos archivos temporales no regresaron al lugar donde tenían que estar, etc. Bueno, pues esta es la explicación de cómo está, qué se les ocurrió a los que diseñaron Photoshop para darte a ti como usuario más niveles de deshacer. Vamos a regresar aquí con nuestro amigo el Pato. Y entonces vamos a ver que aquí, si tú le haces una modificación a este Pato, una vez más vamos aquí a ponerle sus gafas oscuras. Tú haces esta modificación, ve cuántos clics estoy dando. Ya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 clics. Y tracé. Y yo quiero deshacerlo, me voy a edición, control Z o edit undo. Y solo me deshace el último cambio que hice. Si yo quiero deshacer los otros, tengo que ir a la función que se llama la historia en Photoshop. Esta historia, history, la vas a encontrar en el menú Window, ventana, y vas a buscar en la H de historia, aquí, history. Vas a ver que aparece esta ventanita de historia. En esta ventanita de historia, aquí se van registrando cada una de las cosas que estás haciendo. Por ejemplo, aquí yo le voy a dibujar algo más aquí
al pato. Ve cómo van apareciendo aquí las herramientas que voy usando yo. Y cuando yo quiero deshacer, le pongo control Z y solo regresa y vuelve a poner la última función. Si quieres ir tú pasos atrás, hacia arriba, en el menú edición encontrarás que te dice paso atrás. Y el atajo de teclado ya no es solo control Z, es alt control Z o alt comando Z si estás utilizando una Mac. Voy a presionar alt control Z y ve cómo aquí en la historia va deshaciendo lo que hice. Si quiero volver ya hacia adelante, me voy aquí y le digo paso adelante, entonces mayúscula Shift, comando Z o Shift Control Z. Shift Control Z, Z y ve cómo va hacia adelante. Ese es el atajo de teclado. Pero también tú lo puedes hacer aquí directamente en la historia con tu mouse. Le vas dando clic a los puntos que ya no quieres o en los puntos que quieres regresar. E inclusive fíjate cómo aquí yo tengo otros puntos todavía de cuando estaba poniéndole pestañas. ¿Ves? Pero también llega un momento en que ya se satura el espacio para archivos temporales en el disco duro y entonces ya no puedo regresar más allá. Para que tu imagen, por ejemplo, cuando tú dices, ¿sabes que ya hice todo esto y nada me gustó? Y quiero rápidamente regresarme a mi imagen original. Hay que recordar que todo lo que hemos estado haciendo ahorita aquí, en la pantalla, se va almacenando en la memoria RAM. Y quedamos que la memoria RAM, esta de acá, es volátil, es decir, si se va la luz, no se guardan los cambios. Lo que mucha gente hace es que dice, pues ¿sabes qué? Como yo no he guardado estos cambios, si yo busco el archivo que estoy trabajando, este archivito, todavía aquí en mi computadora se encuentra el archivo intacto. Este archivo que es el que yo abrí, todavía no tiene estos cambios que le he estado haciendo aquí. Entonces lo que mucha gente hace es, cierro el archivo, archivo cerrar, le digo aquí, cierro, te dice, oye, ¿quieres guardar los cambios? Le digo que no y lo vuelvo a abrir. Pero todo eso te hace perder un poco de tiempo. Photoshop, como ya sabe que eso te puede pasar, lo que te da es una función que se llama revertir o volver. Ese revertir o volver en español se encuentra en el menú archivo, aquí a la mitad, dice Revert, File, Revert. Ten cuidado con el atajo de teclado porque es F12. Ese F12 lo que hace es, me voy a colocar aquí, si presionas F12, de inmediato elimina todo lo que hiciste y te lo deja como en el estado original. La ventaja aquí es que este volver se guarda en el historial y si yo quisiera regresar, pues ya le doy aquí. También tú puedes acceder a ese volver, a ese revert, acá, a revertir la imagen en esta miniatura que ves en la persiana de historia. Fíjate que se parece a la persiana de layers, pero no es la de layers, es la de history. Le das un clic aquí en la miniatura y vuelve a leer el archivo original desde tu disco duro. Entonces ahorita lo que aprendimos en este clip fue los niveles de deshacer. Cómo tú puedes hacer varias modificaciones y ahora con control Z deshaces la primera, pero con la historia puedes ir deshaciendo todas. Muy bien, pues este fue el final de este cuarto clip. Vamos al siguiente tema.